Gloria a Dios. Ya comenzamos. Gracias. Padre, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido perdón por los pecados de cada uno de los niños, Padre, nuestros hijos, Padre. Perdonan, Señor, todo pecado, Señor. Consciente e inconscientemente, Señor, que hayamos hecho. Guárdanos, límpianos, purifícanos. Perdónanos, Señor, si es que no te hemos amado como deberíamos, si no hemos amado al prójimo como deberíamos. Perdona, Señor, todo mal pensamiento, Señor, en contra de nuestro prójimo, en nuestra mente, todo mal pensamiento que no te agrada. Ayúdanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, guárdanos, purifícanos, cúbrenos, Señor, y guárdanos del mal. En el nombre glorioso de nuestro amado Jesús, te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea dirigida por ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque le he puesto en tus manos, te he pedido dirección para hacerla quedar. Y Señor, has confirmado, lo creo, que es tu voluntad, Padre, que estemos hablando de este tema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amadas hermanitas. Como pueden ver, ya se imaginarán que vamos a hablar en esta tarde acerca de 4 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que y Belsasar, que era Daniel, y que fueron unos siervos de Dios y que seguramente si hubieran vivido en nuestros días estarían listos para la venida del Señor. Vamos a tocar un tema que no viene escrito exactamente acerca de cómo fueron criados en la Biblia, pero sí podemos ver las huellas en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vemos que la familia de Sadrach, Mesach y Abednego, que ahorita les doy los nombres, amados hermanitos, los nombres originales, pero que fueron cambiados por el rey, bueno, en el reinado del rey Nabucodonosor. Entonces, sus nombres originales, uno de ellos era Daniel, otro era, permítame un momentito, ya lo tengo aquí todo anotado. Bueno, ya lo tengo subrayado, amados hermanitos. Aquí está. Entonces dice que los nombres originales de ellos, por ejemplo, Daniel, se le llamó Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesach, y Azarías, Abednego. Se cambiaron sus nombres, pero sus nombres originales eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces ellos eran unos niños que eran judíos y eran criados por mamás judías. Y podemos dar un diagnóstico cómo fueron criados estos niños. Aquí en Deuteronomio 6, del 6 al, al 9, le da instrucciones a los papás. Dice, y estas palabras en el nombre de Jesús, ahora leemos esta palabra, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Entonces, aquí habla acerca de que es un mandato que le daba Dios al pueblo, a su pueblo, que le decía que estas palabras estarán en tu corazón. Y cuando habla la Biblia de tu corazón, está hablando de tu mente, de todo tu ser. Entonces esto lo vamos a tocar varias veces aquí en este pequeño estudio bíblico, que el corazón implica la mente, implica todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente, sobre tu memoria. Entonces aquí ya se las voy a poner, amados hermanitos, para que las hermanitas que las tengan escritas
Ya está, para que las vayan leyendo aquí mismo en el chat. Y entonces nos está hablando que dice el Señor, que las debemos memorizar porque estarán en tu mente, en tu corazón. Habla de la mente, y habla de todo lo que eres tú, habla de tu memoria. Entonces vamos a mandar otro versículo antes de seguir compartiendo para ya tenerlo ahí. Entonces dice, entonces que las vamos a memorizar, las tenían que memorizar los niños, las palabras de Dios. Entonces las tenían que memorizar, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, cuando van a llevar a los niños a la escuela, cuando salen, cuando entran, al acostarte y cuando te levantes. Así eran las instrucciones de Dios para los hijos de sus hijos. Y también dice que esas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, entre tus ojos. Lo que Dios quería, y sí hay judíos que se hacen una Biblia chiquita y las ponen aquí, como las ponen en su frente, se las amarran o en sus manos, pero Dios quería que la tuvieran siempre presente, esa palabra de Dios, y entre sus ojos. Y dice que también las escribirían en los portales de su casa y en las puertas de su casa. Pues para Dios es y era muy importante el memorizar la palabra de Dios, el tenerla de día y de noche como alimento espiritual. Entonces es muy, muy importante para Dios eso. Y por eso Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, estos siervos de Dios eran, aunque ya no estaba su mami junto a ellos, ni su papi, para decirles lee la Biblia, ora, busca a Dios, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque sus papás seguían la palabra de Dios, su mami, su papi, les enseñaba lo que ya les había señalado Moisés, como está escrito aquí en Deuteronomio, del 6 al 9, ¿verdad? La palabra de Dios siempre estaba presente, siempre les estaba instruyendo. Y para Dios y para los judíos, ellos sabían que era muy importante obedecer a Dios y tener siempre la palabra de Dios allí. Sabemos, todos lo sabemos, ¿verdad? Que ellos no tenían celular, estos niños, estos jóvenes. Ahorita sí, todos, hasta los adultos, tenemos la tentación del celular, ¿verdad? Que a veces vemos cosas que no edifican y Dios nos está llamando en estos tiempos a estar cuidando lo que vemos y lo que no vemos, ¿verdad? A veces nos resbalamos y de repente vemos algo que no debíamos ver, por ejemplo, una noticia que no deberíamos ver. Y es importante aprovechar bien el tiempo. En aquel tiempo, Sadrach, Mesach y Abednego, todos los siervos de Dios, pues no, bueno, en aquellos tiempos no tenían la tentación del celular, ¿verdad? Y antes de estos versículos de este mandamiento de cómo tendrían la palabra de Dios, les dice, oye Israel, nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ya hemos hablado de que el corazón implica mente y todo tu ser. Entonces, consciente e inconscientemente nosotros tenemos que tener a nuestro Dios, amarle con todo nuestro corazón. Y los judíos se dedicaban entonces, se dedicaban a poner en práctica todo lo que Dios les enseñaba. Por eso creemos que Sadrach, Mesach, bueno, todos estos hermanitos, vamos a decir sus nombres, que aquí están en Daniel, Ananías, Misael y Azarías y Daniel. ellos aunque ellos no tenían esa tentación que tenemos ahora muy fuerte del celular, pues ellos ponían la palabra de Dios por obra y meditaban en la palabra de Dios como aquí lo dice, ¿verdad? Aquí nos está dando especificaciones muy, muy importantes y que debemos nosotros también, para ser fuertes en el espíritu, ponerlas en práctica, porque también vienen tiempos muy difíciles. Y bueno, vamos a seguir con los siguientes versículos o la siguiente escritura que dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí nos está hablando acerca de también de que la importancia que tenía para los judíos, para la gente del pueblo de Dios, en la ley de Dios, dice que sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Ellos no andaban juntándose con los pandilleros, no andaban juntándose con malas amistades, con gente que no conocía de Dios, ¿verdad? Ellos, dice que en la ley de Yahweh, en vez de estar allá perdiendo su tiempo, teniendo malos pensamientos afuera, dice que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita cuando, de día y de noche. Y dice que si haces esto, meditas en la palabra de Dios, la lees, la meditas, la piensas, la memorizas. Dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo está un árbol plantado junto a corrientes de agua? Está verde, ¿verdad? Y si tiene frutas, si es un árbol frutal, siempre está dando fruto en el tiempo, en la temporada que le toca dar el fruto. Y su hoja no cae. Y dice que todo lo que hagamos nosotros prosperará. Entonces así podemos ver una radiografía, cómo fueron educados cada uno de estos jóvenes y niños, ¿verdad? Eran niños, eran pequeños, adolescentes cuando se los llevaron. Ustedes ya vieron la clase de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad, hermanitos? No sé si me confirman. De los niños me puede confirmar que ya vieron Daniel en el foso de los leones, también vieron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, creo que no tienen privacidad para responderme, pero este lo quise poner como ejemplo. Ay, gracias, las niñas de mi hermanita Raquel. Sí, esto yo lo quise tomar y retomar como un ejemplo de niños preparados con un corazón para Dios. Nosotros ya, como yo sí suponía que ya habían visto lo que pasó con lo que es Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí no mencionan a Daniel, quizás Daniel estaba en otra provincia, estaba en otro lugar cuando atraparon a estos hijos de Dios y los metieron al horno de fuego, ¿verdad? Lo quise tomar como ejemplo para que, como nosotros, Dios nos está llamando a prepararnos para un evento sumamente importante, que es la venida de Cristo. Entonces, nada más recordar que cuando aún le pusieron ese horno a arder, el horno estaba muy caliente y de tan caliente que estaba, las llamas quemaron a las personas que los lanzaron al horno de fuego. Entonces, entonces estaba muy ardiente y allí el rey se sorprendió de ver a otra persona con ellos que dice nada más enviamos 3 y hay 4 y el cuarto tiene apariencia de un dios. Y entonces por la obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor de un imperio, un reinado muy grande, creyó y mandó que respetaran y obedecieran y que no blasfemaran en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso nada más quiero recalcar por la obediencia de estos jóvenes. Cuando los iban a lanzar, les dijo el rey, les dijo lo que ya sabemos. Dice, ¿por qué no adoráis a esta misma hora? Si no adoran en esta misma hora, serán echados en hornos de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, como que casi el rey mismo retó a Dios porque dijo,
¿Qué Dios será aquel que nos libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, es necesario, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se llenó de ira y demonó su aspecto de su rostro en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y allí vemos que estaba muy caliente y que dice aquí que también, como les dije ya, murieron algunas personas de los que los metieron para adentro del horno y a ellos no les pasó nada, ni siquiera su ropa olía a fuego, nada. Entonces, entonces dice que se juntaron todos los consejeros del rey y todos los gobernadores para ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo que estaba pasando con estos muchachos. Y dice que aquí que entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así es un breve repaso de lo que ustedes ya saben con respecto al horno de fuego y cómo Dios, cuando obedecemos a Dios, el Señor, para su gloria, su nombre es enaltecido y es digno el Señor de todo honor, de toda la gloria. Y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad aquí tenemos oportunidad, bueno, hemos tenido nosotros como familias, como hijas de Dios, de conocer a este Dios tan poderoso, tan maravilloso. Y también acá puse la imagen, amados hermanitos, de Daniel en el pozo de los leones. Y estos leones, pues eran unos leones hambrientos que cualquiera que caía ahí lo devoraban porque tenían mucha hambre. Entonces, aquí, Daniel ya habían pasado varios reyes, entre ellos Nabucodonosor, su hijo Belsasar, pasó también, luego vino el rey Darío, y Daniel quedó hasta el primer año de Ciro Persa. Entonces pasaron varios reyes y cómo Dios enaltece a sus hijos, ¿verdad? Y ellos permanecen, pasan reyes y vienen reyes. Y por ejemplo Daniel, en este caso, en este testimonio, él permaneció y en un nivel muy alto de gobierno. En cada gobierno lo enaltecían. ¿Pero por qué? Porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y él, aunque no estaba su mami y su papi ahí para decirle, Daniel, ponte a orar, Daniel, ponte a leer tu Biblia, él lo hacía. Dice la palabra de Dios que él oraba en la mañana, mediodía y en la noche, ¿verdad? Y como ya vimos aquí, como ellos sabían que tenían que buscar a Dios y también buscar su palabra, como está escrito aquí en Deuteronomio 6, y ya leímos el Salmo 1, que habla acerca de la importancia de leer la palabra de Dios, meditarla, memorizarla, amarla. Y entonces ya Daniel pues les causó, cuando vino Darío, empezó a reinar, y el reino se había hecho más grande porque también el reino se extendió como lo tenía Nabucodonosor. Ahora ya vino Media y Persia también a unirse en ese reinado y se hizo mucho más grande lo que es ahora Irán.
y era muy grande. Este reino parece ser que llegaba hasta África y no sé mucho, muy grande en la India. Bueno, aquí dice que como ahora sí que había tres gobernantes sobre todo el reino y había otros sátrapas abajo de ellos que gobernaban todas las provincias, muchas provincias, pero Daniel era uno de los tres principales. Y aún dice la palabra de Dios que el rey quiso ponerlo aún más alto que aún sobre los tres gobernantes, porque en él había un espíritu superior, que era el espíritu de Dios. Entonces, entonces aquí vino algo que también vamos a estudiar más adelantito, vino envidia, tuvieron celos de Daniel, todos estos gobernadores y sátrapas de Daniel lo tuvieron porque sabían que él era superior y cómo era de los consentidos del rey. Entonces tuvieron envidia. ¿Y qué provoca la envidia? Aquí vemos en esta historia, como ustedes ya le estudiaron, la envidia puede provocar hasta que una persona pueda matar. Entonces por eso es tan importante que Dios nos llama a no tener envidia, a no tener celos de nadie, porque esto nos puede llevar a un pecado mucho más grande, que es el asesinato, y eso es lo que hicieron estas personas. Intentaron matar a través del edicto real a Daniel, ¿verdad? Ese edicto que si no oraban o hacían una petición a alguien más fuera del rey, a él lo iban a matar. Y como sabían que Daniel oraba 3 veces al día y hasta con la ventana abierta, entonces dijo, aquí acabamos con la vida de Daniel y lo quitamos del camino para que no nos estorbe. Es una entre líneas, ¿verdad? Que estamos diciendo esto. Entonces aquí en el versículo, en capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces aquí él dijo, pues él ya sabía, ¿verdad?, lo que le iba a pasar si seguía haciendo eso, orando y buscando a su Dios. Entonces él no se acobardó, él siguió buscando a Dios. Vienen tiempos de persecución muy fuertes y más fuertes se van a venir cuando venga el arrebatamiento y la iglesia que se quede va a ser duramente perseguida. Esperemos que nosotros seamos dignos de escapar, que Dios nos ayude cada día a buscarle más y que cada día nosotros resistamos la tentación, ¿verdad? Ya hemos hablado que hay muchas tentaciones, pero vamos a terminar con este caso de Daniel. Dice que el rey pues se puso muy triste porque cayó, porque dice, ni yo mismo puedo revocar esa ley. Entonces cuando cayó Daniel, ustedes saben que pues el rey se asomó y le dijo, pues quiera Dios que quiera tu Dios que él te libre, ese Dios a que tú continuamente sirve, que él te libre, porque el rey sabía que no podía hacer nada. Entonces ya cuando en la mañana siguiente y no podía dormir el rey, se despertó muy temprano y le habló, Daniel, el rey dice, dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y entonces así también Dios fue glorificado, ¿verdad?
Y luego el rey Darío también escribió otra parte glorificando al Dios de Daniel. Dice: entonces Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que hablaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro Persa. Entonces, como ya les dije, aquí Daniel estuvo sobre varios reyes, ¿verdad? Vio pasar los reyes y ahí permaneció Daniel. Y aquí también el rey Darío glorificó a Dios por el testimonio de Daniel. Por eso también es muy importante nuestro testimonio. Y aunque a veces parezca que van a acabar aún con nuestra vida, nosotros debemos buscar a Dios, doblar rodillas. Yo creo que Daniel se sintió muy triste y traicionado por aquellos que eran sus compañeros de trabajo y le dolió que estaban pensando hacerle daño. Entonces, esta es una enseñanza que nos ayuda cuando tengamos dolor, cuando estemos tristes. ¿Por qué? Porque nos están traicionando nuestros amigos, porque nos están fallando. Nosotros debemos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios. Y cuando venimos a tener esa comunión tan fuerte con Dios, Él nos ayuda a que sane el corazón cuando nos hacen daño otros, cuando otros piensan hacernos mal. Entonces, Dios sana nuestros corazones. Entonces ahora vamos al tema que esto fue como introducción para ver cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo. Sabemos, es una pregunta, ¿sabemos cuáles son los pecados que ensucian nuestro espíritu, amados? Por ejemplo, me podrían ahí poner, si no tienen privacidad, algunos pecados que nos podrían ser de tropiezo para estar listos para la venida de Cristo. No sé si alguien ahí me pueden poner, por favor, en el chat, me pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Algunos pecados que ustedes consideran que serían una mancha en nuestras vestiduras que no nos dejaría subir cuando Cristo viniera. ¿Me pueden ayudar, amados? ¿Qué pecados podrían ser? ¿Sí me escuchan, amados? Pequeños. Aquí si quieren escribirme en el chat cuál sería algún pecado que dirían, si alguien tiene este pecado, pues no podría subir en las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, sí, ya están escribiendo. Voy a ver, por ejemplo, aquí viene una lista de pecados que dice Dios que los que practican estos, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Entonces, vamos a ver una lista de pecados que Dios dice que para Dios son dignos de muerte, ¿verdad? Y aquí dice estar mucho tiempo en el celular, muchas gracias. Las niñas de Raquel, Luana, Obrexia. Vamos a ver, alguien más que quiere escribir otro pecado que podría ser de tropiezo. Muy bien. Escuchar música mundana y cantarla. Muy bien. Aquí voy a leer unos poquitos pecados que dice, en la Biblia habla de muchos, ¿verdad? Pero voy a hacer un resumen aquí. Dice aquí en Romanos 1:29, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí sí, muy bien, aquí nos está escribiendo más las niñas de Raquel, desobedecer a padres, la rebeldía, muy bien, muchas gracias por su participación, Luana Brexia, que Dios las bendiga. Y pues aquí ya leímos una lista de pecados que Dios nos llama a vida, ¿verdad? Nos llama a vida y dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, aquí nos está dando una lista de pecados. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Injusticia es hacerle algo malo a otra persona, es injusticia. Por ejemplo, quitarle su casa cuando a él le costó, o quedarse con el dinero de su trabajo, engañándolo y haciéndole fraude, eso es injusticia. Fornicación es querer vivir con otra persona como si estuvieran casados. Perversidad es hacer cosas muy malas. Avaricia es querer mucho amor al dinero. Dice que maldad, o sea, hacer cosas muy malas. Dice que aquí la palabra de Dios llenos de envidia. Aquí como la envidia que ya vimos que había en los compañeros de trabajo de Daniel, ¿verdad? Y que lo llevaron hasta quererlo matar a través de un edicto real y que no lo podía ni librar ni aún el rey, ¿verdad? O sea, ahora sí que queriendo matar sin meter las manos. Y dice aquí homicidios, es lo mismo que matar. Contiendas, o sea, estar peleando con otras personas. Engaños, malignidades, o sea, hacer cosas malas. Engaños es como mentir, que te dicen, ay, yo te voy a dar esto a cambio de esto otro, y no es cierto. Murmuradores, ¿qué será murmuradores? ¿Alguien me puede decir? Aquí dice que los murmuradores son también dignos de muerte. ¿Alguien lo puede escribir, amados? Esto yo creo que está bien clarito, ¿verdad? Bueno, si pueden ahí escribir qué entiende por ser murmurador, se lo agradecería. Murmuradores es hablar mal de otros, ¿verdad? Y detractores. Detractores es cuando alguien le quita la buena fama a otro. Por ejemplo, van a juicio y dicen, ay, esta persona hizo esto malo, y no es cierto. Y cuando van y le dicen a toda la colonia, a los vecinos, no, ese vecino hizo cosas malas, aquello y aquello, el otro, y no es cierto, ese es detractores. Quitar la buena fama de una persona, el honor, su buena fama. Aborrecedores de Dios, los que no aman a Dios, los que no quieren pasar tiempo con Dios. Injuriosos, o sea, que dicen cosas, bueno, aquí es injuriosos como decir malas palabras. Soberbios, altivos, así como creerse mucho, ¿no? Así como hay gente acá en mi ciudad que son muy guapos, o tienen mucho dinero y se creen mucho, ¿verdad? Altivos, también soberbios. Hay gente que hace menos a otros porque no tienen tanto dinero como ellos, o porque no tienen una casa como la de ellos, un coche como el de ellos, y menosprecian a los que no tienen lo que ellos tienen. Hay inventores de males, aquellos que inventan, ay, fulanito hizo esto y no es cierto, o como los que hacen bullying también, ¿verdad? Se podrían incluir aquí, que provocan el bullying que hacen muchos niños en la escuela. Puede provocar también a que se quiten la vida a otros niños. Por eso es tan grave.
O sea, le provocan depresión a otros niños, le provocan baja estima, le provocan traumas a otros. Por eso Dios no quiere que nosotros le hagamos bullying a nadie. Sí saben que es bullying, ¿verdad? Lo pueden escribir aquí en el chat. Y dice aquí que también allá vimos que los desobedientes a los padres, aquí como Brexia y Luana nos pusieron necios, o sea que les dicen, oye, no hagas esto, y lo hacen, ahí van a hacerlo y hacerlo, a pesar de que es algo que no es bueno. Desleales, o sea, una persona que no es leal a otra, ¿verdad? Sin afecto natural, o sea, que no tienen cariño, no tienen amor, implacables, o sea que, no, y dice, y sin misericordia. Entonces son gente así como implacables, pues le entiendo también que es algo así como sin misericordia. Entonces aquí nos dice que quienes practican estas cosas son dignos de muerte. Y hay otras partes en la Biblia como las obras de la carne, como dice que vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, o sea que no amarán a su prójimo, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Y hacen una lista también de pecados, pero yo quise hacer esta pequeña lista porque aquí también viene cosas que ya vimos, ¿verdad? En las historias que pusimos como ejemplo en las historias bíblicas para niños, ¿verdad? Que hicieron estos muchachos. Y estos muchachos sí fueron obedientes a sus padres, porque aunque no estaban sus padres allí, ellos obedecían a sus papás, ellos respetaban y obedecían a sus papás, aunque ellos eran de un país y se los llevaron a otros, eran de Israel y se los llevaron a otro reino que era Irán, ahí estaba Nabucodonosor, era, era de otro país y se los llevaron, así como si se los llevaban secuestrados, se los llevaron, pero ellos siguieron amando y buscando a su Dios, ellos buscaban no contaminarse, como ustedes ya saben, ¿verdad? Con la comida que ya Moisés les había dado un listado, ¿verdad? De las cosas que eran sucias o inmundas, como viene en Levítico, ¿verdad? Que no debemos comer, que no debemos hacer. Y ellos ya lo tenían bien aprendido, por el que ellos leían la palabra de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? De día y de noche y meditaban en ella. Y ahora aquí Dios nos está preparando y nos están dando enseñanzas para prepararnos para la venida de Cristo, ¿verdad? Aquí en Pan de Vida. Entonces, aquí también puse otra imagen donde vienen más versículos. Vamos a leer Zacarías 8:17, viene en el chat. Aquí ya lo puse. Dice, nadie debe pensar mal en contra de su prójimo, ni deleitarse en hacer juramentos falsos, porque nada de esto lo soporto. Palabra del Señor. Zacarías 8:17, lo pueden, esta es otra versión de la Reina Valera, no es la Reina Valera, es otra, pero lo pueden abrir en su Biblia. Zacarías 8:18. Y aquí nos está diciendo que ninguno piense mal en contra de su prójimo en Zacarías 8:18. Entonces, ¿qué es pensar mal? ¿Qué es pensar mal dice en la versión de Reina Valera? Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque estas cosas aborrezco, dice Yahweh, en la versión de Reina Valera. Entonces, aún Dios nos está llamando la atención, nos está avisando que aún nosotros podemos, que nos decimos ser pueblo de Dios, podemos estar pensando muchos malos pensamientos. Y dice Dios que no quiere que estemos pensando malos pensamientos, y menos que estemos pensando malos pensamientos en contra de nuestro prójimo. Eso mancha nuestras vestiduras. Pues podemos decir nosotros, ay, pues si nadie me oye cuando yo estoy hablando, nadie me escucha. Entonces podemos decir, no, pues si nadie me ve. Pero fíjense que en el cielo, yo he escuchado testimonios, seguramente ustedes también, que en el cielo, allí dicen que no habla la gente, sino que tus pensamientos se oyen en todo el cielo.
Imagínense que nosotros vamos al cielo y que vamos como estamos. Imagínense que fuéramos y tuviéramos un mal pensamiento de alguien o de, o de algunos hermanitos que ya están allá o de algunos de los apóstoles, tener un mal pensamiento y los vemos y que todos me escucharan, que Dios me escuchara, que ellos me escucharan. Digo, qué vergüenza, a mí me daría mucha pena. Pero Dios desde aquí Él está viendo, aún escuchando nuestros pensamientos, y dice aquí en esta palabra: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Dice que eso lo aborrece el Señor, y andemos jurando falsamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dios sí escucha nuestros pensamientos. Decimos, ay, al cabo nadie me escucha, nadie me ve, pero estamos manchando nuestra vestidura con nuestros pensamientos, y por eso nosotros también debemos tener cuidado para estar preparados para su venida en nuestros pensamientos también, tener limpios nuestros pensamientos. Entonces aquí dice la palabra de Dios luego acá en Mateo 15, del 18 al 19. Pero de la boca, pero de lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces aquí está diciendo Jesús que dentro de nuestro corazón, y nuestro corazón quiere decir nuestra mente, todo nuestro ser, de nuestro ser y de nuestro interior pueden salir muchas cosas malas, dice, que contaminan al hombre. Salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿verdad? Pero esto, antes de que salga, se concibió en nuestra mente. En nuestra mente se estuvo, por ejemplo, la gente que roba o que hace cosas malas, ya estuvo pensando hacerle mal a su prójimo. Por eso Dios nos advierte que no pensemos mal en nuestro corazón acerca de nuestro prójimo, ni hacerle daño, ni estemos pensando mal. Y algo que Dios nos está hablando en estos días es que también tenemos que cuidar nuestra mente, aunque nadie nos oiga, aunque nadie nos escuche. No, eso es mentira, que nadie, ¿verdad? Sí hay alguien que nos escucha, sí hay alguien que nos ve, y es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabe lo que pensamos y sabe que hemos pecado, sabe que hemos pensado mal en contra de nuestro prójimo, sabe que hemos pensado, ay, este niño, esta niña me cae mal, ay, este niño, esta niña me choca. Más bien pedirle, Señor, guarda mi mente, guarda mis pensamientos. Y dice la palabra de Dios que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, ¿verdad? Vamos a someter nuestros pensamientos a la obediencia a Dios, y podemos decirle a Papá Dios: rechazo y renuncio a todo pensamiento. Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos. Y empecemos, y nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ya sabemos que alma, cuerpo y espíritu, y ponerlos la armadura del Señor, pero también rechazar y renunciar los pensamientos y pedirle ayuda al Espíritu Santo, decirle: Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos. Y a veces el enemigo también pone dardos en nuestros pensamientos, pone malos pensamientos, pero Dios nos ayuda, y Dios nos ayuda y nos da un consejo en la palabra de Dios. Ese versículo creo que se me pasó ponerlo, pero aquí lo tengo anotado, amados hermanitos. Dice, nos da un consejo en la palabra de Dios. Dice que en esto pensar, dice el Señor en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito consejo nos da Dios.
Y yo sí lo he puesto por práctica. Cuando de repente hay perturbación en mi mente y quieren venir malos pensamientos, yo empiezo a pensar lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Y saben también en quién he pensado? En Jesús, ¿verdad? Su carácter de Jesús, que no es como el carácter del hombre. Eh, Jesús es tan amoroso, tan maravilloso. Digo, ay Señor, tú eres bueno, tú eres santo. Una vez Jesús le dijeron, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y aquí nos está recordando Dios que pues solamente Él es bueno. No es que Jesús no fuera bueno. Él nos quería recalcar que nosotros pues pecamos, ¿verdad? Aunque a veces no querramos, pecamos, y que Dios es bueno. Y por eso también debemos pensar en Él, que Él es bueno, que Él es amable, que nos ama tanto. Cada uno de ustedes es muy, muy, muy amado. Y en esta tarde el Señor pues nos está haciendo reflexionar de que la importancia de cuidar nuestros pensamientos, no nada más por fuera, ¿verdad? Nuestra vestidura, sino lo de adentro, que ya nos enseña la Escritura, que debemos cuidar, ¿verdad? Porque de nuestra mente salen malos pensamientos, muy cosas que nos hacen pecar muy fuerte. Entonces por eso tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, alinear nuestros pensamientos, cuidar nuestros pensamientos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay pensamientos malos en nosotros, van a salir cosas malas. Si yo estoy pensando cosas muy malas acerca de mis compañeritos, mis vecinos, entonces van a salir cosas malas hacia ellos. Cuando yo los vea, ay, les voy a hacer, en vez de una sonrisa sincera, una sonrisa fingida, o los voy a, o no sé, no los voy a tratar bien. Entonces por eso Dios quiere que nosotros estemos pensando en lo bueno y no pensando en los defectos de mis vecinos, de mis compañeros, de mis amigos, porque dice el Señor que todos hemos pecado y el único que no conoció pecado se llama Jesucristo. Y por eso el Señor nos llama a examinarnos. Examinarnos, dice, cada uno examínese a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos listos para la venida de Cristo. Le decía David, el rey David a Dios, Señor, hazme entender mis errores ocultos, porque hay veces que nosotros tenemos errores que no nos damos cuenta que los tenemos. Entonces por eso debemos decirle a Dios, Señor, enséñame, dime directamente tú en qué estoy mal, qué me debo corregir. Ayúdame, Señor. A mí me cuesta trabajo tener un carácter amable, un carácter cariñoso. Ayúdame, Jesús, por favor, ayúdame en esta área de mi vida. Y el Señor nos ayuda. Amén, hermanitos. No sé si quedó claro. ¿Hay alguna pregunta, amados? Bueno, no hay ninguna pregunta. Ahora yo voy a preguntarles a ustedes a ver si quedó claro la enseñanza de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntar. Número uno, para que sea más fácil, lo último que terminamos haciendo. ¿En qué debemos pensar? Lo pueden poner en el chat, amados hermanitos. Pueden escribirlo si no tienen privacidad. ¿En qué debemos pensar? Lo vimos en el último versículo que citamos. Si ya están escribiendo, muchas gracias. Ay, muy bien, muy bien. Puntos. Van muchos buenos puntos para Luana y Brexia. Y otra pregunta. ¿Por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? ¿Por qué no debemos pensar mal de los demás?
Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? En una. Porque debemos cuidar nuestros pensamientos. Sí, ya nos están aquí escribiendo la respuesta. Para cuidar nuestro corazón. Sí, para cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Que no sea manchado, que no salgan cosas malas, como aquí lo pueden ver en el último versículo que puse, donde están los borreguitos, Mateo 15, del 18 al 19, ¿verdad? Porque nos contaminan los malos pensamientos y pueden llevarnos a hacer cosas muy malas. Aquí nos está escribiendo también Luana y Vexia, dice, para no pecar contra Dios, contra nuestro prójimo. Sí, así es. Para no pecar contra Dios, ¿verdad? Nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, como las dos dijeron muy bien, mis amadas hermanitas. Otros puntos para las dos. Para no pecar contra Dios ni no pecar contra nuestro prójimo. Porque dice el Señor que si nosotros pensamos mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo, eso aborrece Dios y eso mancha nuestras vestiduras y eso nos puede hacer dañar a nuestro prójimo. Y también aquí ya está escrito también en el chat el versículo que Jesús nos dijo, que nos contaminan, ¿verdad? Dice aquí en el versículo, la primera parte, en el 18, que eso contamina, ¿verdad? Lo que sale de adentro de nosotros y pues sale por la boca, sale del corazón, y el corazón quiere decir la mente o los pensamientos, porque así le llamaban los judíos. El corazón es la mente, los pensamientos y todo nuestro ser. Y dice que de nuestra mente, dice el 19, porque del corazón o de la mente salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y la blasfemia. Entonces así, eso es importantísimo, muy importante, cuidar nuestros pensamientos. Y por eso los judíos ponían en práctica, y bueno, yo creo que aún todavía hay judíos que ponen en práctica lo que ya vimos, ¿verdad? Cómo seguramente fueron instruidos Daniel y sus amigos, que, que como dice en Deuteronomio 6, que ya lo leímos, ¿verdad? Que meditaban en la palabra de Dios de día y de noche, cuando entraban y salían. Y como dice el Salmo número 1, que en su ley, en la ley de Dios está su delicia. Cuando ustedes comen algo que les gusta mucho, un postre que les gusta mucho, se deleitan en ese postre, lo disfrutan y hasta no se lo quieren acabar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Pues así es, Dios quiere que nos deleitemos en su palabra, que nos deleitemos en Él. Y pues sería en general todos, amados hermanitos, eso estuvimos meditando acerca de obedecer a los padres, de cuidarnos de pecados para estar listos para la venida de Cristo, ¿verdad? No andar hablando mal de otros, etcétera. Muchas cosas que allí vimos, ¿verdad? La envidia que hasta provoca, parece un pecado chiquito, pero puede provocar asesinato, que alguien más muera. O el bullying, ¿verdad? Que está incluido en los versículos que leímos en Romanos capítulo 1. Entonces es muy importante por eso guardar nuestras vestiduras para la venida de Cristo. Y eso era con lo que quería terminar, y por eso tomé como ejemplo las vidas de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, para como ejemplo que seguramente si vivieran en estas épocas y fueran instruidos como así como los instruye el pueblo de Dios, con este apego tanto a la escritura, seguramente estarían listos para la venida de Cristo. Y pues aquí también nos estamos alistando, ¿verdad, amados hermanitos? Dios nos da oportunidad cada día de corregirnos y enderezar nuestros caminos. Amén. Pues ya hemos terminado, mis amados, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. No sé si hay alguien que quiera dar algún testimonio, una acción de gracias, puede abrir su micrófono.
Bueno, creo que no, amados hermanitos, pues vamos a terminar con una oración. Les agradezco mucho su participación a todos, a todos. Se llevan una estrellita cada uno en sus premios, en sus premiaciones, o se llevan una palomita. Muy bien. Pues voy a terminar con una oración y dando gracias a Dios por sus vidas. No sé si alguien tenga alguna petición de oración, pero vamos a terminar orando y dando gracias a Dios, y vamos a incluir al niño Samuel, que es el sobrinito de mi hermanita Flor, para que Dios lo sane, que está hospitalizado. Sí, amados, si me acompañan, aunque tengan micrófonos abiertos, orando por Samuel, que está muy enfermito. Sí, amadas hermanitas. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones. Yo te doy muchas gracias, Señor, y que nos ayude, Señor, en esa batalla, Señor, que hay en nuestra mente, Señor. Nuestra mente puede ser un campo de batalla, Señor, pero en ti estamos fortalecidos. En tu palabra, Señor, tú nos das todas las herramientas, Señor, para vencer, Señor, y poner, Señor, esos pensamientos de bien y de paz. Y que aunque nos enfrentemos, Señor, a luchas aún en contra de nuestra vida, Padre, nos das la victoria porque nos sumergimos en ti y porque, Señor, nos ayudas y nos enseñas tu palabra y nos ayudas a amarte y adorarte y obedecerte, Señor. Que tu palabra, que tu ley, que el tiempo contigo sea una delicia, Señor, una delicia, un paladar para nosotros, Padre. Ayúdanos, Jesús, a caminar este último trecho, Señor, y que seamos dignos, Señor, dignas de estar en las bodas del Cordero, no solamente nosotros, sino también todos nuestros hermanitos a nivel mundial, Señor, que estén listos y preparados para tu venida. Gracias, Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu palabra que es fiel, que es verdadera. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque nos tienes con salud, con vida, porque tenemos la comida, tenemos nuestra camita, tenemos nuestras mascotas. Muchas gracias, tenemos la salud, la vida. Muchas gracias por cada uno de mis hermanitos que estuvieron aquí. También gracias por los que van a escuchar la enseñanza después. Bendícelos, llénalos de tu presencia. Si tú quieres, puedes concederles las peticiones de sus corazones. Y Señor, también presentamos delante de ti a Samuelito, Señor, a Javier Samuel, que está muy enfermito, Padre. Clamamos a ti, Señor, porque le mandes su salud, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que envíes tu palabra y que sanes a Samuel, que está muy enfermo, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel y justo, Señor. Te amamos, Señor, por la salud de Samuel, Señor. Señor, para ti no hay nada difícil, Padre. Dice tu palabra, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les regalaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Salmos 107 del 19 al 20 dice, en su angustia clamaron al Señor. Él los salvó de su aflicción, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú sanas, Señor. Si tú quieres, tienes todo el poder, Señor, para sanar a Samuel. Ayúdalos, Padre, en tu gracia. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos tu mano preciosa, que pose tu mano sobre la vida de Samuel, que tú le ayudes y le des victoria en este tiempo de enfermedad, en este tiempo tan difícil para su familia, Padre. Gracias, mi Señor, mi amado Salvador, porque tienes misericordia de Samuelito. Gracias porque tú lo ayudas. Gracias porque tú estás con él, Señor. Gracias, Padre, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En tus manos ponemos la vida de Samuel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amadas hermanitas. Un abrazo a la distancia. Que Dios me las bendiga a todas. Les amo en el amor de Cristo. Gracias por venir aquí. Que Dios me las bendiga.
La clase, hermanita. Santo y bendito nombre, Padre Santo, y hacemos esta palabra una realidad en nuestras vidas y nos aferramos a las poderosas promesas del Señor. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, hermanitas y hermanitos amados, en esta noche es el tiempo de recibir ya el alimento espiritual. Y bueno, les invito a que nos preparemos, que preparemos nuestra mente, alma y corazón para recibir la palabra del Señor. Les invito también a que vayan por sus Biblias, que vayan por su cuaderno. Siempre debemos de anotar, ¿verdad?, lo que Dios habla a nuestras vidas, y sabemos que Dios en esta noche le va a hablar a más de alguno. Entonces, pues pídale al Señor, ¿verdad?, que use los labios de su sierva para que nos traiga la palabra que necesitamos, y damos gloria al Señor por este tiempo. Y bueno, voy a hacer una oración por la predicación de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre, porque tú nos das la bendición, Señor, aún de estar juntos, Padre, gozándonos y aprendiendo de tu santa y poderosa palabra. Oh Señor, gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, de crecer espiritualmente, Señor, de alimentarnos, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es eterna, Señor, sabemos que tu palabra nunca pasará, Señor, y te pedimos, Padre, en esta noche, Señor, que tú nos permitas, Señor, seguir creciendo, Señor. Declaramos, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. En esta noche, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, pedimos que sea tú, Señor, ayudándonos, Padre, a guardar la palabra en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control y dominio, Señor, de los celulares, del Wi-Fi, de la atmósfera, Señor, de la electricidad, Señor, y desde ya, Padre, reprendemos todo espíritu inmundo, Padre, que se quiera levantar en esta noche, Señor, que se quiera levantar en contra de tu sierva, Señor, en contra de la predicación, Señor. Desde ya enmudecemos y paralizamos, Señor, a toda interferencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Atamos, reprendemos y sujetamos también todo espíritu de sueño, de pesadez, Señor, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de distracción y de aburrimiento, Señor, durante la predicación, Señor, son lanzados al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Rey bendito, Padre eterno, en esta noche, Señor, te presentamos la vida de tu hija, Señor, nuestra hermana Sandy, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de ella, Señor, que tú la satures con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que ella solamente hable palabra tuya, Señor. Desde ya silenciamos toda voz contraria, Señor, que quiera estorbar, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, a nuestra vida, Señor, sino que dé fruto al 100 por 1, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que nos purifique, la que nos transforme, Señor, la que nos renueve y nos fortalezca, Señor. Oh Dios Altísimo, háblanos, Señor, y ayúdanos a no solamente oír la palabra, Señor, sino hacerla, Padre. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y que no venga el enemigo, Padre, y robe la semilla, Señor. Padre bendito, ponemos en tus manos a mi hermana Sandy, Señor, y te pedimos, Padre, que tú la sigas usando con poder, con autoridad, Señor. Fortalece, Señor, su cuerpo, su garganta, Señor, y permítele a ella, Padre, hablar con autoridad, Señor, que tu sabiduría sea derramada sobre su vida, Señor, y que ella también pueda sentir la unción de tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Oh Padre bendito, glorifícate en esta vigilia, Señor, y te damos toda gloria y toda honra solamente a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, y aún sigue fortaleciendo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que se han dado cita en esta noche, y ayúdanos a todos, Señor, seguir creciendo espiritualmente, Señor, y proseguir a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida a nuestra ángel ahora en esta noche. Le invitamos a que tome su privilegio
y sea el Señor, hermanita, respaldándola. Amén. Dios le recompense grandemente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanita amada. Muchas gracias por estar aquí dirigiendo la vigilia. Buenas noches nuevamente a todos. Dios les bendiga. La paz de nuestro amado Jesús sobre todos nosotros. Gloria a Dios. El Señor me ha dado y me ha permitido, ¿verdad?, esta noche traer la palabra. Esta ocasión el Señor me dio una palabra, ¿verdad?, de consuelo. Una palabra muy bonita, ¿verdad? Bueno, toda la palabra de Dios es muy bonita, pero a veces es de exhortación, a veces, bueno, de muchas maneras el Señor nos habla, ¿verdad? Y esta es una palabra de ánimo para todo el pueblo del Señor y aún para los que no son pueblo de Dios, ¿verdad? Para todas las almas que me van a escuchar, quizá en los audios grabados, ¿verdad? Por ahí en YouTube, que se están subiendo también las enseñanzas, ¿verdad? Gloria a Dios. Para todas las almas que se quieren arrepentir, ¿verdad? Y esta ocasión el Señor me estuvo insistiendo mucho en que yo hablara, ¿verdad? Trajera una palabra acerca de la misericordia de Dios. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? La misericordia de Dios, que sabemos que hay muchos versículos bíblicos, ¿verdad?, que hablan de este tema. Y pues adentrarnos un poquito más, ¿verdad?, a todos estos versículos, a su palabra, a entender un poquito más, así como también alguna vez, ¿verdad?, aquí una hermanita trajo una enseñanza, ya tiene bastantito, pero acerca del amor, que es complicado, hermanitos, a veces entender, ¿verdad?, el amor de Dios, como es tan grande. También la misericordia de Dios a veces es difícil comprender, ¿verdad?, cómo es la misericordia de nuestro Dios. Sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, ¿verdad?, un Dios amoroso. Y sí, es bueno, ¿verdad?, conocer a nuestro Dios y conocer ese lado de nuestro Padre Celestial. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por su misericordia, que es grande, muy grande, y gloria al Señor, ¿verdad? Yo me quedé un poco sorprendida cuando estaba estudiando este tema, porque sí, como que lo sabemos, pero hay veces que igual cuando meditamos más la palabra, ¿verdad?, como que nos llega a sorprender todo lo que es nuestro Dios, y digo, gloria al Señor por su infinito amor y misericordia. Y voy a comenzar por aquí con unos versículos bíblicos, ¿verdad?, que hablan de la misericordia del Señor. Voy a dar algunos, bueno, son muchos, ¿verdad?, pero voy a dar algunos y los voy a leer un poquito rápido, porque sí es un poquito extenso esto, ¿verdad?, de este tema. Entonces, si tienen por ahí sus Biblias, nos vamos a ir a Lamentaciones. Si no las tienen por ahí, ¿verdad?, o quieren escucharlo, de todas maneras, pues yo voy a estar leyendo, ¿verdad?, los versículos aquí. Entonces, en Lamentaciones 3:22, nos vamos a leer ese versículo. Nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Amén, ¿verdad? Muy, muy preciosa esa palabra. Ninguno de nosotros hemos sido consumidos, ¿verdad?, porque la misericordia de Dios es muy grande, y dice que nunca decayeron, ¿verdad?, que cada mañana, ¿verdad?, es su misericordia sobre nosotros. Y pues le oramos eso al Señor, ¿verdad?, que gracias por su misericordia. Cada día nos arrepentimos, porque cada día sabemos que pecamos, ¿verdad?, que fallamos de alguna u otra manera, pero sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos habla de un amor inagotable del Señor, ¿verdad?, su misericordia que no termina, ¿verdad?, que se renuevan cada mañana, y qué grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Luego tengo el Salmo 103, del 8 al 12, nos dice, siempre toda la palabra la leemos, ¿verdad?, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Es muy grande, ¿verdad?, porque dice que de la altura que tienen los cielos, ¿verdad?, es muy grande su misericordia, y perdona nuestras iniquidades, ¿verdad?, y nuestros pecados, y tampoco nos da conforme a lo que merecemos. Gloria a Dios, es muy bueno nuestro Señor. Gloria al Señor. Nos dice
aquí en el Salmo 103:11. Nos dice, porque como la altura, ese creo que venía aquí. Es entonces el Salmo 108:4, lo voy a leer, ¿verdad? Dice, porque más que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Amén. El Salmo 57:10 nos dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Bueno, lo repite varias veces, ¿verdad? Y hasta las nubes tu verdad. Gloria a Dios. Y voy a leer un versículo, un Salmos, que este es bastante larguito, ¿verdad? Un poquito más largo, que nos habla, ese Salmo es exactamente, ¿verdad? O muy apropiado porque habla todo el Salmo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que aquí todos lo conocemos, pero quizá alguien que me escuche por ahí, ¿verdad? ¿No? Alguno que se quiere arrepentir, gloria a Dios. Nos dice aquí en el Salmo 136, ese nos dice, ¿verdad? Aquí vamos a leer, dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y le voy a dar lectura a este Salmos, ¿verdad? Porque este Salmos también nos habla mucho, ese es todo, ¿verdad? Todo habla de la misericordia del Señor. Entonces nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, amén. Muy bonito, ¿verdad? Este salmo que nos habla de la misericordia del Señor. Gloria a Dios, que es muy grande, ¿verdad? Y tiene muchas características la misericordia del Señor de acuerdo a este salmo, ¿verdad? Entonces, en todo lo que leímos vemos que la misericordia de Dios es inmerecida y gratuita, ¿verdad? Para todos nosotros, es un regalo que el Señor nos da, ¿verdad? Su misericordia grande, basado en el amor de Dios, no en nuestros méritos, ¿verdad? Porque nadie merecemos esa misericordia, ¿verdad? Nadie nos ganamos esa misericordia, sino que es un regalo de Él y no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que nosotros hagamos o no, no por méritos humanos lo vamos a obtener, sino que es un regalo. Gloria a Dios, bendita misericordia del Señor. Nos habla también, ¿verdad? Que la misericordia de Dios, de acuerdo a estos, sobre todo este salmo que leí, ¿verdad? Y algunos de los que mencioné, nos está diciendo también que es eterna. Varias veces, ¿verdad? Nos dice porque para siempre es su misericordia. Entonces está hablando de que su amor es fiel, ¿verdad? Y nos dice que no tiene fin, esas palabras, ¿verdad? Que el Señor nos dice, entonces es eterna y es duradera, ¿verdad? Y no cambia ni se agota, porque dice que cada mañana son nuevas, ¿verdad? Entonces no se agota, no tiene fin. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esa misericordia que tiene el Señor por todos nosotros.
También, ¿verdad? Nos habla de la misericordia de Dios en este Salmos, cuando nos está diciendo que Él creó, ¿verdad? Las lumbreras, creó la luna y creó el sol, porque para siempre es su misericordia. Nos habla, ¿verdad? De que Él creó todo lo que el Señor ha creado, lo ha creado impulsado por su misericordia, ¿verdad? Para que nosotros señoreáramos sobre ello, pero también para que disfrutáramos, ¿verdad? Del sol, de la luna, de los animalitos, de las estrellas. Todo el Señor lo ha creado, ¿verdad? Él es el creador de todo, del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y todo lo creó impulsado por esa misericordia que nos tiene, por amor a nosotros, amor y misericordia, ¿verdad? Gloria al Señor. También nos habla otra característica, ¿verdad? La misericordia del Señor nos habla que es activa y también libertadora, ¿verdad? Cuando nos está diciendo que salió, ¿verdad? Que sacó a su pueblo de Egipto, dividiendo el mar, ¿verdad? Y arrojó a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, él fue su guía en el desierto, ¿verdad? Y como lo sacó con brazo extendido, mano poderosa, ese libertador, ¿verdad? Libertó a su pueblo por su misericordia, ¿verdad? Entonces, también a nosotros, ¿verdad? Por su misericordia nos ha sacado muchos de Egipto, ¿verdad? Del pecado, de la inmundicia, de esa vida mundana, pagana que llevábamos, y el Señor nos liberta por su misericordia. Gloria al Señor. También podemos ver, ¿verdad?, que es protectora y poderosa su misericordia, y usa su fuerza también para derrotar a todos sus enemigos, porque dice que derrotó a los reyes, ¿verdad?, de Seón y Og, y les dio por herencia esa tierra. Entonces su misericordia es poderosa, ¿verdad? Por la misericordia de Él consumió a sus enemigos, ¿verdad? Y también protegió al pueblo. Gloria al Señor. Otra característica que nos da este salmo también, y en los que leí, nos dice que su misericordia es compasiva, ¿verdad? Porque nos leímos por ahí, casi al final, ¿verdad? Que se acuerda de su pueblo en su abatimiento, y vemos que su pueblo clamaba al Señor, ¿verdad? A pesar de que muchas veces su pueblo lo abandonaba, se volvían de nuevo a los dioses falsos, ¿verdad? Volvían a adorar a Tarot, a todos sus dioses paganos, ¿verdad? El Señor siempre se acordaba de su pueblo. Entonces, esa misericordia, ¿verdad? Que se acuerda del pueblo en su abatimiento, es una misericordia compasiva y también personal, ¿verdad? Para su pueblo, rescatándolos de sus enemigos. Gloria al Señor por esa misericordia compasiva para todos nosotros, ¿verdad? Y también nos habla otra característica, ¿verdad? Que nos habla estos salmos, en especial, ¿verdad? Sobre todo, que acabamos de darle lectura, es que también es universal, ¿verdad? Porque leíamos al final que no solamente la misericordia es para nosotros, dice que también da alimento a todo ser viviente. O sea, la misericordia se extiende a los animalitos, ¿verdad? A su creación. Entonces es para todos, ¿verdad? Para todos es la misericordia. Gloria a Dios. Entonces le da alimento a todo ser viviente y demuestra que su gracia se extiende a esa creación. Es providencial, ¿verdad? Y universal, nos provee a todos por su misericordia. Y cuántos de nosotros también, ¿verdad? Que muchos hermanitos, hermanas, hay muchos testimonios, ¿verdad? Acerca de cómo quizás no tenían para comer en una ocasión, y el Señor extendió su brazo, extendió su misericordia para proveerles, ¿verdad? A los hermanos. Nuestro Dios es el mismo, ¿verdad? De ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y todo lo que hizo en el tiempo antiguo, que habla más de su pueblo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios y sigue siendo esa misma misericordia para todos nosotros. Entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Por su misericordia, es muy bueno, misericordioso nuestro Dios, y le damos gloria al Señor. De veras que a veces es tan bueno nuestro Dios que es como que un poquito difícil comprender, ¿verdad? Al alcance de la misericordia, del amor de Dios, ese Dios que tenemos, nuestro Dios hermoso. Gloria al Señor. Entonces, bueno, voy a continuar aquí. Ya hablé un poquito, ¿verdad?, de cómo es las características de la misericordia del Señor, y lo que voy a comentar ahora dentro de esta enseñanza ya lo había comentado. Creo que también mi hermanita me estaba ayudando, ¿verdad?, a dirigir en esa ocasión. Ya hablé un poquito acerca de la diferencia entre el pecado, transgresión, iniquidad y abominación, y lo voy a repetir en esta ocasión, ya un poquito más resumido, ¿verdad?, por el tiempo, pero lo quiero volver a decir, ¿verdad?, porque la misericordia del Señor se extiende en una forma asombrosa, ¿verdad? Y hay niveles, ¿verdad? Hay niveles del error humano. Hay muchos que hemos cometido pecado, algunos transgresión, también iniquidad, ¿verdad? Y Dios está dispuesto a perdonar hasta abominación, que eso ya es
último, digamos, nivel del error humano que pudiésemos tener, pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que está dispuesto a perdonarte y a perdonarme, a todos los que me escuchan, ¿verdad? Porque hay gente que quizá pudiera decir, es que yo he matado, es que yo hice esto, hice cosas abominables que no tienen perdón. Sí tienen perdón, si te arrepientes de todo tu corazón, si te vuelves a Dios, si te alejas de tus pecados y te vuelves a Él te perdona y te limpia y te lava, ¿verdad? Entonces, el peor error que hayamos podido cometer, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de los que no conocen a Dios, ¿verdad? También de nosotros mismos en su pueblo, porque muchos, aún conociendo la palabra, podemos pecar y podemos decir, no, bueno, yo conozco la palabra, ya no hay misericordia para mí, yo ya no tengo perdón, ¿verdad? Porque conociendo, no, ¿verdad? Porque vemos en la palabra de Dios y vamos a estar viendo los ejemplos, ¿verdad? Y un ejemplo claro es David, ¿verdad? Que él conocía la palabra, conocía al Dios Todopoderoso y aún así pecó, ¿verdad? Pero Dios lo perdonó. Entonces, bueno, es por eso decía, ¿verdad? Que es una palabra de consuelo, de ánimo, que todos tenemos esa misericordia del Señor, ¿verdad? Inagotable, muy grande y que no podemos quizá entender, ¿verdad? A veces decimos, no, ya no hay perdón para mí, he sido demasiado malo, pero sí hay misericordia y hay perdón, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hablando de los niveles del error humano, ¿verdad? Vemos que, como les comentaba, el más básico es el pecado, ¿verdad? Hay un versículo bíblico aquí que lo voy a leer, ¿verdad? Que es Éxodo 34:7. En ese versículo y en ese libro nos habla de que hay niveles, ¿verdad? Que es lo que estoy comentando ahorita. Entonces vamos a leer esa palabra, ¿verdad? Que está en Éxodo 34:7, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, el que guarda misericordia a millares y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente el culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Claro que sí hay podemos adquirir el perdón del Señor, ¿verdad? Por su misericordia, que es grande, pero siempre va a haber consecuencias por el pecado, ¿verdad? Y el Señor también castiga la iniquidad, pero ese lo leí, ¿verdad? Para que veamos que el Señor hace una diferencia y que hay niveles en el error humano, ¿verdad? Porque Él dice que perdona la iniquidad, pero también la transgresión y también el pecado. Entonces hay niveles de maldad en el ser humano y el Señor está dispuesto a perdonar todo, ¿verdad? En cualquier nivel que nos pudiésemos encontrar. Pero bueno, gloria al Señor para que veamos, ¿verdad? Que el Señor lo ve así, ¿verdad? Que hay niveles del error. Entonces el pecado, les había comentado, ¿verdad? Que en el hebreo era errar el blanco. En griego y en el Nuevo Testamento podemos traducirlo como una desviación o fallo, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Muy semejante. Y el ejemplo más claro que podemos tener es Pedro, cuando Pedro niega a Jesús. Él lo niega no porque no lo amara, ¿verdad? Sino lo niega por miedo, por debilidad humana, porque tenía miedo, ¿verdad? Que al decir que sí lo conocía, pues que él también lo agarraran, ¿verdad? Que lo detuvieran, que lo encarcelaran. Entonces, bueno, él pecó, ¿verdad? Contra el Señor y lo negó, pero lo negó por esa debilidad que todos tenemos, ¿verdad? El siguiente nivel después del pecado podemos decir que es la transgresión. Y la transgresión en hebreo tiene una traducción como rebelarse, violar deliberadamente un límite conocido. Ya sabiendo, ¿verdad? Los mandamientos del Señor, sabemos que es pecado, pero decidimos rebasar ese límite. Entonces te está rebelando, ¿verdad? Una rebelión. Entonces esto ya presupone conciencia, ya presupone elección, ¿verdad? Nace de nuestra voluntad de hacer el mal, no por debilidad. Entonces el ejemplo clave por ahí es, por ejemplo, Saúl, cuando desobedece, ¿verdad? Que le dio el Señor un mandamiento de que matara, le dijo, ¿verdad? En una batalla que matara todo y que no dejara a nadie vivo, ¿verdad? Ni siquiera animales, nada, niños, nada, todo tenía que matar y todo era todo, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Que dejó vivo al rey y a unos animalitos. Entonces, bueno, pues él se quería justificar, pero el Señor fue claro con lo que él le dijo, ¿verdad? Y Samuel, ¿verdad? Cuando ve que no hizo lo que el Señor le dijo como se lo dijo, pues él le dice, ¿verdad? Samuel, ¿acaso el Señor se complace en los holocaustos y sacrificios que en obedecer la voz del Señor? Y siempre el Señor ha dejado claro esto, ¿verdad? De que el Señor quiere obediencia. Se complace más en la obediencia que en los sacrificios y que en los holocaustos, ¿verdad? Y bueno, ahí, digamos, Saúl cometió una transgresión. Él sabía y le dieron
ciertas instrucciones, ¿verdad? El Señor le dio ciertas instrucciones que no las llevó a cabo, no como Él lo dijo, ¿verdad? Y Él lo decidió así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ella es una transgresión y un ejemplo de iniquidad, que es el siguiente nivel del error humano más grave, ¿verdad? En hebreo significa torcer, es la palabra bon, y significa torcer, distorsionar, curvar hacia el lado equivocado. Pero aquí ya estamos hablando de algo más profundo, ¿verdad? Ya estamos hablando de una distorsión del carácter en sí mismo. Es un patrón de error, pero que se repite mucho, ¿verdad? Y que comienza a reformatear la naturaleza interna de la persona. Y estamos hablando de un cambio interno. La iniquidad no solo es el acto, sino que el acto revela en lo que se ha convertido la persona. Entonces vemos, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿verdad? Del rey David. David, él sabía, ¿verdad? Cuando cometió el pecado del adulterio, él sabía, él era cristiano, él tenía a Dios en su corazón, conocía sus mandamientos, sabía perfectamente que era pecado el adulterio, sabía perfectamente que Betsabé, ¿verdad? Estaba casada con Urías, su soldado, y aún así decidió tomarla, ¿verdad? Y la dejó embarazada. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Lo que pasó. Él quería como que también manipular la situación, ¿verdad? Porque quería como que se acostara, ¿verdad? Urías con Betsabé, ¿verdad? Para que el hijo que estaba esperando ella pareciera que era de Urías, cuando sabía que no, ¿verdad? Y como no lo pudo hacer, ¿verdad? No se dio, entonces, bueno, fue cuando en su pensamiento y en su corazón tomó la decisión de asesinar a Urías, ¿verdad? O sea, matarlo para tapar su pecado, ¿verdad? Entonces, muy tremendo, ¿verdad? Porque llegó no solo al adulterio, sino también al asesinato. Y vemos que aquí pues hay también manipulación, ¿verdad? En todo esto y todo fue premeditado, él lo planeó, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de iniquidad en esa situación y bueno, estas decisiones podemos ver, ¿verdad? Que revelan cómo el poder que el Señor le dio a David había distorsionado, había corrompido el carácter de David. Yo creo que se descuidó, ¿verdad? Quizá y no cuando lo estudiamos no podemos quizá leer todo lo que pasó, pero nos podemos imaginar, ¿verdad? Yo me imagino que como tomó David el reinado, pues antes tenía más tiempo, ¿verdad? Cuando era pastor de ovejas, tenía el tiempo para estar platicando con el Señor, para tener esa relación íntima con el Dios Todopoderoso, pero quizá después, ¿verdad? Se descuidó, ¿verdad? Porque sabemos que no fue una guerra cuando vio bañándose a Betsabé, ¿verdad? Y cuando pasó toda esta situación, y bueno, se descuidó, ¿verdad? Espiritualmente, quizá ya no oraba tanto, y él ni siquiera quizás se había dado cuenta de su condición espiritual, ¿verdad? Cómo había cambiado por dentro. Entonces vemos como en el Salmo 51, que a mí me gusta mucho, yo creo que a muchos también de nosotros, ¿verdad? Ese salmo tremendo que escribe a David, él pide perdón, pero dice en ese salmo, ¿verdad? Pide perdón por su pecado, por la transgresión y por la iniquidad, porque él reconoce y sabe, ¿verdad? Que fue más allá de los límites ya, no solamente del pecado. Entendió él cuando escribe ese salmo, ¿verdad? Que él necesitaba una profunda obra de restauración, era profunda y era interna, ¿verdad? No solo el perdón de un acto, sino también una renovación interior. Entonces cuando leemos ese salmo, ¿verdad? Le dice David al Señor, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitaba una renovación interior, porque ya lo que él había hecho ya era más allá de un simple pecado por debilidad, ¿verdad? Entonces él sabía, por eso dice eso, ¿verdad? Que crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta de que su condición interna ya era grave, ¿verdad? Y le pide a Dios no solo que perdone un pecado, ¿verdad? Sino que él, yo creo que se humilló tanto, ¿verdad? Mucho tiempo yo creo que le llevó el estarle orando al Señor con todo su corazón, quizá ayunó, ¿verdad? Hizo varias cosas para que esa renovación interior sucediera, ¿verdad? Y bueno, ya cuando estamos hablando de la iniquidad, como leí al principio ahí en Éxodo, ¿verdad? Que también el Señor visita la iniquidad hasta la cuarta generación, ¿verdad? Aquí ya también estamos hablando de una dimensión generacional, ya cuando se practica la iniquidad,
esa iniquidad el Señor la visita sobre los hijos, ¿verdad? Y también vemos que pues los hijos si crecen viendo todas esas iniquidades y lo están observando, ¿verdad? En sus padres, esa iniquidad tienden a reproducirla, ¿verdad? Tienden a hacer los mismos patrones que sus padres hicieron. Entonces hay muchas veces, ¿verdad? Que estamos orando, rompiendo maldiciones generacionales porque ya se ha repetido mucho, ¿verdad? En nuestros antepasados y por generaciones. Y bueno, ahí es el ejemplo de David, ¿verdad? En la iniquidad, pero hay otro nivel que ya es el máximo nivel que se puede tener del error humano, ¿verdad? Que es la abominación. Y la abominación en hebreo significa algo que provoca un profundo asco, una repulsión absoluta, algo que es contrario a la naturaleza y el propósito de Dios. Es también hacer culto a lo que Dios condena. Entonces ya estamos entrando a un lugar más profundo, ¿verdad? Porque ya tiene que ver con las cosas del Señor y nos dice que es contrario a la naturaleza. Y sabemos y conocemos versículos, ¿verdad? Que por ahí nos hablan de que es abominación, ¿verdad? El varón que se echa con otro varón ya es abominación para el Señor, ¿verdad? Entonces hace una distinción en las palabras, ¿verdad? Cuando tenemos errores, todos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y cometemos errores, hay distinción y el Señor lo sabe perfectamente, ¿verdad? De qué es lo que cometimos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya es algo mucho más fuerte, ¿verdad? A dar culto también nos dice aquí a lo que Dios condena y además también tiene que ver con que no solamente es nosotros, sino también a veces abarca a multitudes o a otras personas, ¿verdad? Que se contaminan con nuestro pecado. Entonces, ya no estamos hablando de una sola actitud o de un carácter, sino estamos hablando de lo que la persona se ha convertido, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es una inversión activa y deliberada de todo lo que es sagrado, todo lo contrario, ¿verdad? Lo que Dios le agrada. Entonces, y también, como les decía, abominaciones cuando ya también tiene influencia sobre otros, no solamente te afecta a ti, sino que estás arrastrando ese pecado a muchas almas, a muchas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí tengo en Segunda de Reyes 21:1 al 18 voy a estar leyendo porque aquí vamos a estar hablando de Manasés, ¿verdad? Del hijo de Ezequías que cometió abominación. O sea, él es un ejemplo, ¿verdad? Porque ya di los ejemplos de ya los que cometieron, ¿verdad? Iniquidad, transgresión o pecado. Pero en el caso de Manasés, él cometió abominación e hizo todo lo que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Pero me sorprende, ¿verdad? Después de que una persona puede hacer tantas cosas, de veras que la misericordia de Dios es tan grande como la habíamos leído, ¿verdad? Que Él lo perdona, ¿verdad? Y Él es regenerado después de todo lo que hizo, pero lo vamos a leer, ¿verdad? Y nos vamos a ir allá a Segunda de Reyes 21, voy a leer desde el 1 al 18 y nos dice la palabra, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, el nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel. También sabemos que es uno de los peores reyes, ¿verdad? Que nos habla la palabra de Dios. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, lo mató, lo entregó a los Baales, lo quemó. Ay, Padre, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Bueno, ya con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Está haciendo todo lo contrario a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Y mató a su propio hijo. Y quizá algunas personas digan, he matado, algunos hasta su propia familia, ¿verdad? Y hay quienes piensan o pensamos que pues, uno de los peores pecados es cometer asesinato, ¿verdad? Matar a alguien, porque sabemos que ahora que conocemos la palabra, si alguien, ¿verdad?, ha matado, pues ya le quitamos la oportunidad a ese ser humano de arrepentirse, ¿verdad? Ya no se puede arrepentir.
en la condición que murió, pues sabemos y nos imaginamos en dónde va a estar, ¿verdad? Si aceptó a Cristo, pues gloria a Dios, pero si no, entonces bueno, y vemos que es tremendo, ¿verdad? Lo que hizo Manasés, y nos dice, y puso una imagen de Aserá que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó, mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Eso es lo que también les comentaba, ¿verdad? Que ya la abominación, bueno, tiene que ver con las cosas eternas de nuestro Dios, con lo que Él abomina, ¿verdad? Con lo que Él no le agrada, con su templo que metió, ¿verdad? En los atrios ahí, sus abominaciones y sus idolatrías, ¿verdad? Metió agoreros, hechiceros, que decía algo así, ¿no? Y además dice que Él los indujo, como Él era el rey, sabemos, ¿verdad? Que lo que el rey hace, pues mucho del pueblo lo sigue. Entonces Él era el rey y Él introdujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, o sea, cometían más abominación y más cosas que a Dios le daba asco, ¿verdad? Que a Dios no le agradaban, mucho más que las naciones que habían destruido los hijos de Israel, y Él los indujo. Entonces ahí estamos hablando de que Él no solamente pecó Él mismo, sino que atrajo a muchos al pecado, y eso es malísimo, ¿verdad? Gravísimo delante de los ojos de Dios. Atrajo a demasiados a hacer el mal. Y dice en el 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñerán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé al resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de eso, derramó Manasés mucha sangre inocente, o sea que mató a tantos, ¿verdad? Derramó mucha sangre inocente, y eso también es muy aborrecible, ¿verdad? Para nuestro Dios en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces vemos que fue abominación, ¿verdad? Ya lo que él cometió fueron demasiados pecados, llegó al límite, ¿verdad? Hizo demasiada maldad. Hay un versículo por ahí, pensé que lo había escrito, quizá lo quité porque veía que estaba un poquito largo, pero hay por ahí, ¿verdad? Creo que es en Proverbios, donde el Señor dice que es a las cosas que abomina, ¿verdad? Las cosas que abomina Jehová, y una de ellas es derramar sangre inocente, ¿verdad? Y empieza diciendo que los ojos altivos, lo que es abominación para el Señor, ¿verdad? Entonces ahí dice que derramó sangre inocente. Entonces vemos que cometió demasiado, ¿verdad? O sea, es demasiado. Yo no sé si hay alguien, ¿verdad? Que pudiera hacer tanto pecado como hizo Manasés. Fue demasiado, ¿verdad? Mucha abominación, muchos pecados que cometió él, pero no solo pecado, ya se fue hasta abominaciones, ¿verdad? Ya fueron muchos errores, y fue el límite de la maldad que puede tener un hombre, ¿verdad? Entonces fue muchísimo. Lo quería buscar, pero déjenme ver si encuentro este versículo, ¿verdad? Donde habla lo que abomina Jehová, lo tenía por aquí.
pero déjenme ver, sí es en Proverbios 6. Voy a leerlo, es que no sé si está, creo que sí es cortito. Voy a leerlo, ¿verdad? Porque nos dice en Proverbios 6:16, y empieza: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Son las 7 cosas que abomina el Señor. Entonces también vemos, ¿verdad? Aquí dice que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera. Entonces, bueno, hermanitos, veo que de veras que no sé, ¿verdad? Si hay alguien que pudiese cometer tanto pecado, aún hasta matar a su hijo, a pasarlo por fuego. Es demasiado, ¿verdad? Estamos viendo que ya su condición espiritual era más deplorable, ¿verdad? Que los ejemplos que vimos anteriormente. Ya nos necesitaba, sí, ¿verdad? Como también David decía, como que un corazón nuevo, ¿verdad? Una renovación espiritual, pero mucho más profunda, ¿verdad? Porque todo lo que hizo desagradó en gran manera a Dios, y lo llama a Dios abominación, todo esto que él hizo. Entonces, bueno, es una inversión activa y deliberada de todo lo que es sagrado, ¿verdad? Todo lo que al Señor le desagradaba, y ya tiene que ver con sus atrios, ¿verdad? Y adentro del templo, y estar poniendo sus ídolos, ¿verdad? Y haciendo sus abominaciones, aún quemar a su propio hijo, ¿verdad? Para los ídolos, derramar tanta sangre inocente. Vemos que era un rey muy maligno demasiado, ¿verdad? En sobremanera. Y bueno, pero vemos, ¿verdad? Que como les decía, la misericordia de Dios es tan grande que a veces decimos, ¿verdad? Ay, Señor, es que he cometido este error y otra vez lo cometo, y otra vez, perdóname y ayúdame. Y a veces sentimos que ya es demasiado, ¿verdad? De estarle pidiendo a Dios, y que es mucha misericordia la que demandamos. Pero cuando leemos esto, ¿verdad? Y vemos todo lo que cometió y por cuánto tiempo, porque mucho tiempo, como empezamos leyendo, ¿verdad? Que él cuando empezó a reinar tenía 12 años, me parece. Ajá, dice que tenía 12 años Manasés, y muchos años estuvo haciendo todas estas cosas, y el corazón del pueblo se desvió, ¿verdad? Y también, como les digo, llevó no solamente él el pecado así, sino que llevó a muchos a cometer pecados, porque todo el pueblo sacrificaba también como él era el rey, ¿verdad? Entonces, pues, se llevó a muchos, ¿verdad? Ahí a cometer iniquidad, y fue a cometer abominación ya. Y además, por cuánto tiempo, ¿verdad? Porque desde muy pequeño comenzó a reinar. Entonces, no nos dice aquí a partir de cuántos años comenzó todo este mal, ¿verdad? Pero quizá muy pronto. Entonces, bueno, de veras que la misericordia es muy grande. Pero vemos que se arrepintió, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a Segunda de Crónicas, y vamos a estar leyendo desde el versículo 30, desde el capítulo 33, perdón, y desde el versículo 10 al 20. Y voy a estar dándole lectura, ¿verdad? Y nos dice, nos dice la palabra: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, miren que a veces el Señor, ¿verdad?, tiene que ponernos así, nos tiene que humillar, ponernos en angustia, para que de veras nos arrepintamos, ¿verdad? Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel,
pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían supuestamente para Jehová, ¿verdad? Su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de Aserá e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Bueno, aquí ya toda esta parte, ¿verdad? Que nos está hablando en Crónicas, nos está hablando de lo que pasó, ¿verdad? Que el Señor los entregó a los ejércitos del rey de los asirios, ¿verdad? Y a él se lo llevaron con grilletes, con grillos, con cadenas, lo humillaron en gran manera y solamente así, ¿verdad? Humillado y en grande angustia, invocó a Jehová, ¿verdad? A Dios, al Dios de sus padres, solamente en esa, me imagino, ¿verdad? No nos dice todo ni detalles, pero pues no lo trataban muy bien, ¿verdad? Sus enemigos, me imagino. Él estaba, ¿verdad? De estar en la altivez, ¿verdad? Y con todo su pecado y quizá él se sentía inamovible, ¿verdad? Que nadie podía con él como rey y todo, pues fue humillado, ¿verdad? De tal manera que él clamó a Dios vivo y dice que el Señor lo escuchó, ¿verdad? Y lo perdonó y lo restauró. Esa oración que hizo, vemos que la hizo de veras con un arrepentimiento genuino, porque sabemos, ¿verdad? Que no es lo mismo pedirle perdón a Dios y decirle, perdóname, Señor, y mañana volverlo a hacer y pasado también, y no hay cambio. Eso simplemente es pedirle perdón a Dios, pero cuando hay un arrepentimiento genuino de todo nuestro corazón, hay una restauración interna, ¿verdad? Cambia todo. Y vemos que así fue que se arrepintió y que Dios lo oyó, ¿verdad? Porque aquí lo dice. Y vemos que fue genuino su arrepentimiento porque estamos viendo que quitó todo, ¿verdad? Quitó empieza diciendo que elevó, ¿verdad? El muro muy alto y que quitó los dioses ajenos, los ídolos, ¿verdad? De la casa de Jehová, de los altares que él había edificado, todo lo quitó, reparó, dice, reparó el altar de Jehová y sacrificó, ¿verdad? Sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza. Y no solo eso, ¿verdad? Hubo una regeneración tan grande, tan poderosa en él, que también, ¿verdad? Quiso alcanzar a los que había corrompido, ¿verdad? Porque les hizo y mandó a Judá, ¿verdad? Que sirviesen a Jehová, al Dios de Israel, aunque vemos que pues él lo mandaba, pero pues ellos ya estaban acostumbrados, ¿verdad? A estar sacrificando en los lugares altos. Y ellos creían que lo hacían para Jehová, aunque eso a Dios no le agradaba, ¿verdad? Pero él trató de llevar su arrepentimiento no solo para él, ¿verdad? Sino también para todo el pueblo, porque él sabía que sus abominaciones y todo lo que había hecho había alcanzado a multitudes, ¿verdad? Entonces él también quería como que con ese arrepentimiento tan profundo que tuvo, pues quería restituir, ¿verdad? Quería como que hacer algo por el agradecimiento a ese Dios vivo y poderoso que le extendió su misericordia y lo perdonó. Y de que lo perdonó fueron demasiados pecados, ¿verdad? Demasiadas abominaciones, demasiadas cosas que él hizo que a Dios no le agradó, pero aún así la misericordia de Dios es tan grande que lo perdonó, lo restauró, ¿verdad? Y pues Manasés estaba muy agradecido con el Dios vivo, con el Dios poderoso, ¿verdad? Y por eso quiere restituir todas las cosas que hizo mal, ¿verdad? Pero bueno, vemos que esto es muy tremendo, ¿verdad? Una historia muy tremenda. Vemos que el hijo de Ezequías, ¿verdad? El rey Manasés, él practicó hechicería, ¿verdad? Profanó el templo de Dios con su idolatría y que incluso quemó a sus hijos vivos, ¿verdad? Como sacrificio, esos dioses falsos, ¿verdad? Claramente vemos que era malvado, ¿verdad? Y alejó a Judá del Señor porque pues extendió al pueblo. Pero vemos un versículo, ¿verdad? Que nos da nuestro Señor en su palabra y ese es en Isaías 1:18 donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en este pasaje bíblico, ¿verdad? Nos representa la promesa de Dios de purificación total y perdón, incluso en los pecados más graves, que ya es la abominación, ¿verdad? Cuando se comete abominación, ya son los pecados o el error más grave. Entonces, nos dice, ¿verdad? Que aún así, si fueren como la grana, Dios los va a emblanquecer. Es un acto de perdón total, ¿verdad?
en pecados que podemos decir que no tienen perdón, o en abominaciones, ¿verdad? En transgresiones, iniquidades, como sea lo que hemos cometido, pero todo el Señor lo perdona, incluso esos pecados gravísimos, ¿verdad? Que se les llama abominación. Entonces aquí podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento genuino en esta historia, y cuando llegamos al límite de toda la maldad, el Señor aún así tiene los ojos puestos en sus hijos, ¿verdad? Esperando un arrepentimiento genuino, esperando que nos volvamos, ¿verdad? Que volvamos nuestro corazón a Él, porque Él tendrá misericordia de todos nosotros. Y una misericordia tan grande, ¿verdad? Que a veces yo no puedo entender. Cuando estaba estudiando todo eso, decía, pero ¿cómo es posible, verdad? Que nuestro Dios pueda perdonar todo eso, porque también alcanzó, ¿verdad? Como decía el pueblo de Judá. Entonces, bueno, nos enseña esta historia, ¿verdad? Que el arrepentimiento es poderosísimo, y también podemos ver, ¿verdad? Que ese arrepentimiento poderoso no elimina el impacto que tienen nuestras acciones. Sabemos que Dios perdona todo pecado, sabemos también, ¿verdad? Como le pasó a David, que perdonó su pecado, perdonó su adulterio, perdonó que haya matado, ¿verdad? Pero él tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado, y eso sí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, que es muy grande en misericordia, y en verdad no por eso, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, pues peco y después me arrepiento, ¿verdad? Y ya, no pasa nada, porque el Señor perdona todo tipo de pecado, de abominación y transgresión, iniquidad. No, ¿verdad? Sino que nosotros nos esforzamos para no pecar contra nuestro Dios, ¿verdad? Mucho menos cometer estos actos abominables. Pero si nos esforzamos, ¿verdad? Y no queremos y no lo vamos a hacer, o nos vamos a esforzar mucho por no hacerlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como yo les decía al principio de esta palabra, que tampoco nos podemos condenar y decir, hecho ya impíamente, hecho abominación, ya hice demasiado, ¿verdad? Ya hasta maté a mi hijo, o lo que alguien considere que puede ser un pecado gravísimo, ¿verdad? O soy brujo, soy hechicero, he matado a gente con mis brujerías. La misericordia del Señor es tan grande que todos tenemos que saber, ¿verdad? Aún dentro de su pueblo, porque como decía David, ya conocía, ¿verdad? Y fuera de su pueblo, la misericordia de Dios es tan grande que los puede alcanzar, los puede salvar, ¿verdad? Como decía, si hay un arrepentimiento genuino, si el Señor ve un cambio, ¿verdad? Que realmente Él conoce el corazón, ¿verdad? Y conoce nuestros pensamientos, nos conoce más de lo que nosotros nos podemos conocer. Él sabe, ¿verdad? Cuando una persona tiene la intención de dejar esas abominaciones, esos pecados, iniquidades atrás, y vienen a Él, ¿verdad? Él los limpia, los regenera, los perdona. Entonces hay esperanza, ¿verdad? Para todas las almas que me están escuchando, que quizás el diablo les está hablando, ¿verdad? Que no, ya no hay nada que hacer, tú ya estás muy perdido, tú ya estás muy mal, tú ya has cometido todo tipo de pecados. Pues no, ¿verdad? Que no escuchen la voz del maligno, porque hay esperanza con nuestro Dios. Tenemos un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, ¿verdad? Amoroso, que Él está esperando, ¿verdad? Que nos arrepientamos. Entonces, toda esta historia que les he leído, ¿verdad? Es una historia de caída, de redención, y sobre todo de un Dios que nunca se da por vencido con sus hijos, porque grande y para siempre es su misericordia. Entonces, bueno, es tremendo, ¿verdad? Para todos nosotros. Yo cuando estaba estudiando esto, pues sí, ya conocemos la palabra, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un Dios bueno, pero sí me sorprendió un poco al estar estudiando esto, todo lo que el Señor puede, ¿verdad? Perdonarnos, y esa grande, grande, grande misericordia. Entonces, bueno, hasta aquí el Señor me ha ayudado, ¿verdad? Que sea una palabra de edificación, de consuelo, de amor de nuestro Dios, ¿verdad? Para todas esas almas que se quieren arrepentir, que no lo duden, ¿verdad? Es un mensaje para que no tengan duda de que si se acercan confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para pedir socorro, para pedir perdón de sus pecados, el Señor dice que no desecha a nadie, ¿verdad? Está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, bueno, bendita palabra del Señor, bendita su misericordia, bendito su amor, ¿verdad? Sobre todos nosotros, aún se extiende a los animalitos, ¿verdad? Su grande misericordia, que a veces no podemos entender. Amén, aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, toda la gloria es suya, ¿verdad? En esta noche, y bueno, hermanito, los dejo. Le doy gracias a nuestra hermanita, ¿verdad? Que está dirigiendo aquí la vigilia. Muchas gracias, hermanita amada, y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por estar aquí también escuchando la vigilia, ¿verdad? La palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanitos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cedo mi tiempo, hermanita
Laura, gracias, hermanita amada. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hermanitos. Aquí estamos gozándonos en la vigilia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanita Angélica. Damos gracias al Señor por la palabra que ha traído en esta noche.